Magda Bastida. La llama de 109 fideicomisos está por extinguirse. Su eliminación va a dar al gobierno federal la nada despreciable cantidad de 68,400 millones de pesos para ejercerlos como mejor convenga. Bueno, los diputados de Morena en su momento afirmaron que el eliminar este tipo de mecanismos pues no implicaba realmente que se eliminara el recurso. Sin embargo, los beneficiarios de esta figura advierten que los recursos podrían ser usados a conveniencia del poder y evidentemente con alguna argucia de carácter político. El destino es incierto. La discusión continúa, pero desaparecer los fideicomisos y destinarlos a la emergencia sanitaria, que fue uno de los pretextos, será la solución ante los actos de corrupción de los cuales han sido señaladas en estas figuras. Estos fideicomisos deben de ser fulminados. ¿Cuál es el camino legal para poderlos extinguir? ¿De dónde vienen? ¿Dónde quedan estas inversiones de carácter privado que también formaban parte de los fideicomisos? ¿Y los beneficiarios? ¿A dónde van a parar? ¿Fideicomisos, perjuicio o beneficio? Así es como comenzamos a fondo. Usted ya me conoce, yo soy Magda Bastida, le doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a nuestros invitados. Empiezo contigo, Diego. Diego García Ricci, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Interamericana. Bienvenido, Diego. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. También Jorge Alcobín, consultor y analista político. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, y no por ello menos importante, el diputado Ricardo Villarreal, diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Presupuesto. Bienvenido, diputado. Hola, Magda, mucho gusto saludarte. Oigan, pues qué gusto que nos acompañen esta tarde. El Senado de la República terminó consumando ya en esta semana la extinción de los 109 fideicomisos, entre los que se encuentran recursos públicos para la ciencia. Estamos hablando también víctimas de la violencia, protección de defensores y periodistas amenazados, tecnología, cultura, deportes, cambio climático, desastres naturales. Bueno, varios rubros que podrían verse afectados a raíz de esta eliminación de los 109 fideicomisos. Vamos a empezar con una apreciación en general. ¿Qué opinan de esta desaparición de fideicomisos? ¿Cómo lo vieron? Diego, empiezo contigo. Muchas gracias, Magda. Pues definitivamente es un cambio en toda esta política pública que se había venido implementando en los últimos 20 años. Debemos de recordar que el fideicomiso es un vehículo legal y financiero que tenía una finalidad muy específica y era el atender ciertas necesidades de ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces, obviamente, con esta extinción decretada por el Poder Legislativo, pues se va a cambiar radicalmente la forma para atender estas necesidades muy particulares de todos estos sectores. Como bien decías, de los creadores del arte, de la forma como se estaba haciendo ciencia en el país, de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, y obviamente de las víctimas de desastres naturales, ¿no? Entonces, el hacer este cambio suscita muchísimas preguntas, como bien las apuntas, ¿qué va a pasar con la atención a todas estas necesidades de los ciudadanos? Y bueno, pues es un cambio de 20 años, no es un cambio menor, es un cambio muy dramático en la política pública que se tenía en el país, en donde habían participado diferentes fuerzas políticas, como habían sido pues las mayorías del PRI, las mayorías del PAN, de los propios incluso partidos políticos de la izquierda, y bueno, pues ahora nos dicen, va a cambiar esto, y el cambio es radical. Diego, ¿lo ves como un cambio positivo? Lo veo como un cambio drástico. Todavía es muy temprano para poder hacer una evaluación de si esto fue el mejor cambio. Vuelvo a insistir, llevábamos 20 años trabajando con estas figuras de los fideicomisos que si bien había problemas, hubo actos de corrupción, eso no está a discusión, pero no en todos. Y eso es lo crítico, pues. Y la forma como se venía haciendo ciencia, sobre todo en los centros públicos de investigación del país, basaba mucho su éxito en la figura de los fideicomisos. Entonces estamos regresando a una centralización que obviamente fue lo que se quiso hacer con los fideicomisos, descentralizar. Y bueno, pues yo no veo que la verdad este gobierno tenga pues todas las cartas sobre la mesa perfectamente claras sobre cómo va a llevar a cabo este ejercicio de centralización. Bien, la figura de centralización, me parece que ahí pones una palabra clave dentro de esta intervención. Jorge, te escucho. Mira, me quedo con una de las palabras que comentaban hace un momento. Me parece que es un cambio drástico que nos deja más dudas que certezas. ¿En qué sentido? Habría que preguntarnos qué va a pasar con el dinero que se destina a esta contingencia, ¿no?, de salud, que es la pandemia. Por otro lado, cómo esos recursos han sido aplicados
Otro lado importante será ver cómo funcionará esta centralización en el Poder Ejecutivo y en el Secretario de Hacienda, la abdicación que ha hecho el propio Congreso de la Unión, específicamente su Cámara de Diputados, para poder decidir sobre el destino de los recursos, pero también hay algo de fondo y me parece que es la extinción de los fideicomisos, un tema que nuevamente polariza al país, ¿no? Por un lado, algunos que dicen que estos fideicomisos llevan a una concentración del poder y que efectivamente afecta a diversos sectores que son beneficiados con estos recursos, y por otro lado también hay un tema que no hay que soslayar, un tema de corrupción rampante que ha existido no solamente en este gobierno, sino también que viene del pasado, y habría que preguntarnos cómo se debió haber implementado. Vemos una extinción de los fideicomisos que tiene una buena intención, pero por otro lado tenemos otro problema endémico, una mala implementación que pareciera ser que en estos momentos tenemos que evaluarla en el fondo. Y también hay algo que es fundamental, la falta de institucionalidad que nos ha llevado a estos problemas el día de hoy. Esto es, cuando no hemos creado mecanismos para fiscalizar antes, durante y después, y creo que es una deuda histórica que tenemos en el sistema y en el ordenamiento jurídico mexicano. Por lo tanto, adelantar juicios sería simplemente una irresponsabilidad. Habría que ver cómo funcionan estos fideicomisos, pero en principio nos dejan más dudas que certezas, y cuando se tiene dudas me parece que se abre una deliberación pública donde pueden existir falsos dilemas. Esto es, ¿a qué me refiero con un falso dilema? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y me parece que en esto nada abona la discusión y la propuesta que ha hecho el gobierno federal, y por el otro lado una oposición que no ha sabido articular, que no ha sabido explicar en qué beneficia o no esta centralización o no del poder. Me parece que hay una falta de comunicación total, y habrá que decirlo. Una de las grandes críticas es a un sistema neoliberal así autodenominado por algunos, donde no se ha sabido comunicar a la sociedad qué es lo bueno, qué era lo malo que tenía estos fideicomisos, y se ha cortado de raíz con ellos cuando no hemos hecho un diagnóstico, una evaluación. Y como lo decía Diego, no todos los fideicomisos tenían corrupción, no todos tenían malos manejos de los recursos, y me parece que el diagnóstico debió haber sido antes, porque para poder correr hay que caminar también, y me pareció que en este sentido lo que faltó fue un diagnóstico integral de todas estas figuras de los fideicomisos. Un diagnóstico integral, el que muchos convergen en este punto, ¿no? Muchos dicen que realmente se tendría que haber analizado figura por figura antes de cortar de tajo estos 109 fideicomisos. Pero entonces te pregunto a ti, Ricardo, ¿qué opinas de todo esto? Porque abona ahora esta plática, esta discusión, Jorge, y dice, bueno, a ver, la oposición tampoco ha sabido articular en qué perjudica esta centralización de los recursos. ¿Qué opinas tú de la eliminación que se hizo de los 109 fideicomisos? Mira, lo primero que yo te quiero decir, y es un tema que hemos debatido mucho, es que los fideicomisos, por supuesto, manejan temas esenciales para el país: ciencia, tecnología, arte, cultura, deporte, fondos de desastres naturales, en fin. El presidente habla mucho de corrupción, y estoy convencido que en este país hemos visto una corrupción rampante, sobre todo en lo particular en el sexenio pasado. Pero también es cierto que los fideicomisos se manejan desde hace 2 años con los encargados que el propio presidente López Obrador estableció ahí. Es decir, si lo que se trataba era de eliminar malos manejos en ellos, ya tuvieron 2 años para haberlos limpiado, para haber establecido reglas más claras. Debo decir, por cierto, que en casi todos ellos hay comités técnicos con personas de la sociedad civil, con gente pues muy reconocida en los ámbitos específicos de los fideicomisos, que participan en la decisión en qué se utilizan los recursos. A mí lo que me preocupa, y estoy convencido que es lo que más le preocupa a todos los beneficiarios de dichos fideicomisos, es que no hay ninguna garantía de que va a haber dinero para todas estas áreas específicas. Y como miembro de la Comisión de Presupuesto, y pues hace unos días aprobamos la Ley de Ingresos, ayer en la mañana, es claro que la Ley de Ingresos no va a llegar a las metas de ingreso que está diciendo el gobierno. Lo voy a explicar. El gobierno dice que vamos a tener ingresos por más de 6.26 billones de pesos el año que entra, pero tiene
temas que no se van a cumplir. 4.5% de crecimiento económico, dice que vamos a sacar 1.85 millones de barriles de petróleo al año, cuando este año no logramos ni 1.7. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tú no llegas a la meta de ingreso, tienes que buscar de dónde sacar ingresos para poder echar mano a lo que aprobaste en el presupuesto. El año 2019 y 2020, el gobierno no recaudó y no tuvo los ingresos que previó y echaron mano de los fondos para la estabilización presupuestaria. Ahí había miles de millones de pesos que ya se acabaron. ¿Cuál es la preocupación? Pues que en el 2021 otra vez no van a lograr tener los ingresos que ellos creen, de manera totalmente superficial y soñadora, diría yo, que van a tener esos ingresos, no los van a tener. Y entonces, ¿dónde van a echar mano? El dinero que esté en los fideicomisos, 68 mil millones de pesos, como bien lo decías, y preocupa mucho otro tema. Se está debatiendo que el fideicomiso para la salud y bienestar, que tiene más de 100 mil millones de pesos, también se vaya a Hacienda. Entonces ahí tendría el gobierno 168 mil millones de pesos para tapar el boquete de lo que no recaude y no le ingrese al gobierno federal en el 2021, y ese tema preocupa enormemente. Cosa y aprovechando que conoces perfectamente tú esta parte del presupuesto, ¿no? Digo, estás en la legislatura. ¿Cómo se puede llegar a mandar este dinero al presupuesto directamente? Porque por lo menos, y esa es una duda que me parece se pone sobre la mesa, por lo menos durante el 2021 las previsiones de gasto ya están en revisión. O sea, ¿cómo estaría sumando, cómo tendrían que sumar en este caso el gobierno federal esta cantidad que va a obtener por parte de los fideicomisos en este proceso ya de aprobación del presupuesto? ¿No van tarde con ello? Eso es exactamente lo que nos preocupa. Tú sabes que el presupuesto de egresos se netea con la ley de ingresos. Es decir, dice el gobierno que vamos a tener un ingreso de 6.26 billones de pesos en el 2021. Y entonces el presupuesto que se va a aprobar en las próximas semanas será un presupuesto en donde se va a decir que se va a gastar 6.26 billones de pesos. Pero cuando no lleguemos a ese ingreso, entonces el gobierno federal va a decidir qué sí se ejerce y qué no, ya sin ir al Congreso de la Unión. Y es evidente que lo que sí se debe ejercer son los programas sociales del presidente de la República, son los recursos para la refinería de Dos Bocas, son los recursos para el aeropuerto de Santa Lucía, son los recursos para el tren. Ya sabemos, y ahí es lo que ya preocupa. sabemos que de pronto lo que se busca es sacar dinero, está por debajo del colchón, ¿no? El propio Arturo Herrera en determinado momento dijo que se habían acabado los guardaditos y que se necesitaba, pues, empezar a ver qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Incluso también por eso el presentar, y déjenme entrecomillarlo, un presupuesto austero para el 2021 que no quedara lejano de lo que estamos manejando actualmente. Diego, dime una cosa, ¿realmente fue por corrupción o porque nos quedamos sin recursos en medio de la pandemia esta determinación que está tomando el gobierno federal y que, bueno, terminó concretándose ya por parte de los legisladores? ¿Qué lectura le das? En mi opinión, la corrupción se debe de eliminar sancionando a los corruptos, no quitando los dineros de los fideicomisos. Perdón, Jorge, Diego. Perdóname, Ricardo. Hubo elementos de los dos, o sea, hubo corrupción y también una falta de recursos. Hace poco México Evalúa hizo público un estudio en donde demuestra que efectivamente cayeron muchos los ingresos del país por concepto de ingresos petroleros. Entonces estamos frente a una situación de precariedad económica que obedece al contexto mundial. Y obviamente en la retórica que tiene este gobierno de la corrupción, de que todo es corrupto, de que todo está permeado por esa corrupción e impunidad, pues eso es poderosa en el imaginario de los ciudadanos, ¿no? Entonces es muy fácil echarle la culpa de que esto no funciona para hacerse de estos recursos, volverlos a centralizar y entonces ya decidir sobre a qué le das las prioridades, ¿no? Que evidentemente estamos en la antesala de un año electoral, que esas prioridades pues empiezan a cobrar mayor ascenso frente a las otras necesidades que también son muy preocupantes, ¿no? Como puede ser qué va a pasar con la ciencia, qué va a pasar con el desarrollo tecnológico del país. Todo eso se atrasa, o sea, no puedes ponerlo en stand-by. Eso se atrasa cuando deja de percibir el recurso. Todas estas personas que necesitaban de esos recursos. Y precisamente lo que el fideicomiso buscaba era evitar que esto sucediera, ¿no? ¿Por qué? Porque, como vuelvo a insistir, era un instrumento legal y financiero que precisamente lo que permite es
pues allegarse de recursos de otras fuentes cuando están bien encausados de sus fideicomisos, ¿no? Muchos de esos fideicomisos que desaparecieron tenían fondos que venían de proyectos de cooperación internacional, donde la Unión Europea, fundaciones alemanas, canadienses, estadounidenses, participaban con donativos que entraban directamente a esos fideicomisos precisamente para garantizar que los productos se obtuvieran y no estuvieran sujetos al vaivén presupuestal al que ahora justamente van a estar sujetos. Sí, claro. Y a ver, entonces voy contigo, Jorge. ¿Realmente fue una decisión para confiscar bienes y terminar concentrando el poder o realmente para poder combatir a la corrupción y eliminarla de estos fideicomisos, como fue el argumento por parte del gobierno federal y de los legisladores? Creo que lo que está sucediendo, Magda, es regresar al punto de partida del año 1990, cuando se crea el Instituto Nacional Electoral y Jorge Carpizo hablaba de la Feria de las Desconfianzas, o en épocas recientes cuando se hablaba del famoso sospechosismo. Lo que estamos viendo en todos los casos es que hay una incertidumbre. Escuchamos aquí a Ricardo comentando que pareciera ser, se supone que o no se van a cumplir con las metas que establece el gobierno federal. Por otro lado, Diego habla de los vaivenes de la política y de los recursos económicos, pero nuevamente regresamos a lo mismo. No tenemos garantías, no sabemos qué va a ocurrir y me parece que cuando estamos en esta incertidumbre, no solamente la oposición debe articular una forma de atacar y de evidenciar estas faltas de probidad, de transparencia, o como decían, a los corruptos sancionarlos e iniciar los procedimientos legales, sino también aquí hay una tarea que es fundamental, que la sociedad civil, los ciudadanos también fiscalicemos antes, durante y después. Si tenemos estas dudas de que el gobierno está ocupando esto con fines electorales, tenemos unas vías que son fundamentales. ¿Cuáles son? Podemos denunciar ante el Instituto Nacional Electoral a través de quejas, denuncias, para poder evidenciar esta situación. Por otro lado, tenemos una herramienta que es fundamental. Y lo he estado comentando en distintos foros, el amparo. Me parece que aquí tenemos una vía donde podemos forzar a la Suprema Corte para saber si tenemos un interés legítimo o no los ciudadanos de poder inconformarnos que este destino de los recursos no se esté dando para materias que son fundamentales, como son la ciencia, los desastres naturales, ¿no? La salud, etcétera, lo que comentaban. Entonces me parece que caer en este terreno de simplemente descalificar sin un fundamento de ambos lados, no importando el domicilio ideológico donde nos encontramos, me parece que no abone nada a una discusión, a una deliberación pública que efectivamente se pudo haber implementado de mejor manera, pero tenemos un mal endémico que es la corrupción y debemos atacarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me parece que con mayor institucionalidad y pudiendo articular una propuesta más de fondo. En este sentido, Jorge, lo vimos en estos días que también 10 gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad justamente ante la Suprema Corte de Justicia por esta reforma que extingue los 109 fondos y los fideicomisos públicos, ¿no? Que me parece que es esta parte a la que refieres del poder recurrir a otras figuras legales a fin de brindar cierta protección o echar para atrás esta disposición que han tomado ya los legisladores. Dime una cosa, pero ¿de qué tanta opacidad pudiéramos llegar a estar hablando cuando, por ejemplo, me queda claro en alguna plática con investigadores que llegamos a tener en días pasados, ellos nos decían que no todos los fideicomisos realmente se manejaban con opacidad? ¿A qué me refiero? A que al momento de tener una inversión de carácter público estaban obligados a transparentar todo lo que, o la forma en la que se estaba invirtiendo, gastando ese dinero. Es decir, si tú como ciudadano agarras y metes una solicitud de información para preguntar en qué se está invirtiendo ese dinero, están obligados a respondértelo porque al final del día tiene una inversión de carácter público. Entonces, ¿cómo podríamos decir que verdaderamente los fideicomisos trabajaban con opacidad cuando se tiene esta cláusula de por medio? Este es el gran problema que tenemos, Magda. ¿Por qué? Porque cometemos falacias de composición. ¿Y a qué me refiero con esto? Tomamos el todo por la parte y estigmatizamos todo, llevamos a cabo nuestros prejuicios y no llevamos a cabo diagnósticos claros. Entonces, me parece que si existían los mecanismos para poder fiscalizar, para poder determinar si un fideicomiso estaba actuando
o las personas que dirigían esto estaban actuando de una manera inadecuada, me parece que el Estado tenía los instrumentos para poder atacarlo. Entonces, volvemos a lo mismo y lo compartimos con Diego, desde la propia Facultad de Derecho de la Iberoamericana, donde también imparto clases. Yo les digo siempre a mis alumnos, lo más importante es que debemos atacar un tema que es fundamental. La institucionalidad, esto es, cuando hay una concentración del poder y vemos actos arbitrarios, debemos no atacar con medios de control. ¿Cuáles son estos medios de control? Tenemos la acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición, que tendrá que determinar si estos mecanismos en abstracto son legales o no son legales. Pero por otro lado, también la tarea está en nosotros. Entonces, me parece que en este sentido debemos recurrir a estos temas, porque si no, caemos en una simple polarización. Buenos y malos, ¿no? Okay. ¿Estás de mi lado o estás de mi contra? Entonces me parece que en este sentido falta un diagnóstico. Déjame preguntarte ahora a ti, Ricardo. Realmente cuando hablamos de todo eso me queda clarísimo que de pronto estar en la perspectiva de la oposición nos puede llegar a costar un poco de trabajo. También el reconocer que sí había fallas sistémicas dentro de todos estos fideicomisos. También está documentado que muchos de ellos fueron empleados pues de manera inapropiada, ¿no? Dentro de todo esto, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Cuáles son aquellos que verdaderamente sí requerían una revisión profunda para poderlos eliminar? Que también esto me lleva a recordar algo que pasó en la semana, ¿no? En donde el presidente felicitaba a los legisladores por haber tomado la decisión de eliminar los fideicomisos y decía, bueno, qué bueno que ya los eliminaron, ahora los vamos a investigar y ahora vamos a presentar las denuncias correspondientes, ¿no? Entonces, primero elimínalos y después investigamos, ya después vemos qué onda. Pero aquí la pregunta es, ¿cuáles definitivamente sí valía la pena que sufrieran una revisión profunda y que se analizara la posibilidad de eliminarlos, Ricardo? A ver, yo te voy a decir, por supuesto que pudo haber habido corrupción en cualquier fideicomiso de los que estamos platicando. Y en lo particular, yo creo que el gobierno pasado hubo una corrupción como nunca antes se había visto en el país. Pero tú no puedes eliminar corrupción acabando con programas que funcionan. Todos los fideicomisos tenían, insisto, comités técnicos en donde inclusive participaban muchas personas de la sociedad civil. Y al ser recursos públicos, todos y cada uno de ellos son auditables. Es decir, que se investigara a los corruptos, que se les sancione, pero hablar de corrupción cuando no hay una sola denuncia presentada, cuando no se ha iniciado ningún procedimiento en contra de nadie, pues creo que es muy irresponsable. Debería de iniciarse todas las averiguaciones necesarias, debería haber las sanciones necesarias porque no va a acabar la corrupción en este país si sigue habiendo impunidad. Sin embargo, yo sí estoy convencido, en lo particular, que la eliminación no tiene que ver con corrupción, tiene que ver con que necesitan recursos para poder tener el año que entra los recursos necesarios para poder tener suficiencia presupuestal para los ingresos que no va a recibir el Estado mexicano. Y esto no es nuevo. En 2019 no llegaron a la meta de ingresos que estableció el propio Poder Ejecutivo. En este 2020 vamos a estar muy lejos de la meta de casi 6.2 billones de pesos que se estableció el gobierno de recaudación. Y ya no hay fondos para la estabilización presupuestaria. Ya se los acabaron. Entonces ahora necesitan buscar de dónde. Y lo grave del asunto es que en el presupuesto que vamos a votar en unas semanas no se establece ningún ramo en donde esté ese dinero presupuestado. Es decir, la Secretaría de Cultura no tendrá ese dinero para darle al cine, al arte, a la cultura. La Secretaría, por ejemplo, la ST no tendrá recursos, la Secretaría de Educación no tendrá los recursos para la ciencia, para la tecnología, el Instituto del Deporte no tendrá los recursos para los atletas de alto rendimiento, no hay ninguna secretaría que tendrá etiquetado los recursos del Fonden, por ejemplo, y lo más grave, insisto, sería que se lleven el Fondo de Salud para el Bienestar, que lo ha tratado de hacer desde hace varias semanas, en donde hay 100,000 millones de pesos más para las enfermedades catastróficas. Y que sigue pendiente ahí la discusión, Ricardo, pero a ver entonces, concretamente, ¿qué piensas, por ejemplo, de esta lámina que presentó María Elena Álvarez Muya, la directora general de CONACYT, en esta misma semana, en donde dice que sí hubo transferencias millonarias al sector privado vía fideicomisos por 41,624 millones de pesos a empresas como Intel, como Whirlpool, como Mave, como Volkswagen, IBM, en fin? ¿Qué opinas de eso? Es muy probable que se manejaran mal.
nadie está defendiendo en lo general el manejo de los recursos. Hay muchísimas cosas que son muy mal, sobre todo en el sexenio pasado, pero al final del día, desde hace 2 años, ellos manejan los fideicomisos. Tienen, asumo, gente que no quiere robar, que no quiere disponer legalmente de esos fideicomisos y que los pueden disponer bien. Ahora, si ese no es el mecanismo, pues que nos digan qué mecanismo van a utilizar. Lo que no se vale es que no esté presupuestado en absolutamente ningún lugar y por lo tanto no va a haber los investigadores, los científicos, los deportistas, los artistas, a qué puerta van a tocar. E insisto, lo más grave es lo que vamos a discutir la semana que entra. Si se llevan el recurso del Fondo para la Salud y el Bienestar, en donde están los 100,000 millones de pesos de las enfermedades catastróficas, los pacientes con cáncer y con los niños que tienen enfermedades graves, no van a poder tocar ninguna puerta porque no están poniendo en el presupuesto 2021 esos recursos en ninguna otra bolsa. Se van a ir al gasto corriente del gobierno, a la Bolsa General de Hacienda, y eso evidentemente es lo que nos preocupa. Ojalá y hubieran dicho, los saco de los fideicomisos, pero los meto en esta otra bolsa, y no los están metiendo en ningún lugar. Bien, la pregunta es, ¿cuál va a ser el destino de estos fideicomisos? Déjenme aquí hacer una pausa para que regresemos y justamente le entremos a este tema. A ver, ¿cuál va a ser la situación de los beneficiarios? ¿Qué va a pasar al final del día? ¿Cuál va a ser el destino de estos fideicomisos? Por ejemplo, ¿cómo van a garantizar que el dinero les siga llegando a los beneficiarios, a las víctimas, a los familiares de las víctimas por la violencia? En fin, con esos temas regresamos. Hablemos de la situación de los beneficiarios. ¿Cuál va a ser el destino de los fideicomisos? ¿Cómo garantizar que el dinero les siga llegando realmente a todas estas personas que ahora se van a ver afectadas a raíz de su eliminación? Pongo esta pregunta sobre la mesa y empiezo contigo, Diego. Pues Magda, es preocupante, como ya lo decía, porque pues todos estos beneficiarios se van a venir enfrentando a problemas, a dificultades, a tardanzas. Es obvio que si destruyes la institucionalidad con la que contabas para atenderlos y no muestras cuál va a ser la alternativa para esa institucionalidad, pues quien va a sufrir las consecuencias de la desaparición de toda esta gestión administrativa que se lograba con los fideicomisos, pues van a ser los propios beneficiarios, ¿no? Ya lo estamos viendo. Hace unos días salió en los noticiarios, ustedes lo reportaban, las filas que tuvieron que hacer los habitantes de Tabasco para poder acceder a recursos precisamente para poder paliar las dificultades a las que se enfrentaron pues como consecuencia de estos fenómenos meteorológicos que se presentaron el mes pasado, ¿no? Filas de 2-3 horas bajo el sol porque se tienen que hacer prácticamente uno por uno la entrega, la administración de recursos, que no se hicieron los censos de manera adecuada. En fin, todos estos problemas son los que vamos a ver. Y ahorita fueron los damnificados y mañana van a ser los cineastas y pasado mañana van a ser las víctimas. En fin, van a empezar a aparecer poco a poco todos estos problemas porque ya se contaba con una gestión administrativa y hoy por hoy no tenemos nada. Todo se regresa a la centralidad de la Secretaría de Hacienda y yo no veo la forma como puedan atender de manera tan puntual, tan minuciosa a un gran número de beneficiarios que eran los que resultaban ser atendidos a través de estos fideicomisos. Déjame preguntártelo de una forma más directa, Diego. Entonces, ¿confiamos o no en que el gobierno administrará adecuadamente ese recurso para hacérselos llegar a quienes debe de llegar el dinero? Mira, no es que desconfiemos, a lo mejor sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer pronto, ni lo van a hacer rápido. Entonces, vamos a enfrentarnos, lo estamos viendo con los medicamentos, con los niños que están enfermos de cáncer. Los medicamentos no llegan a tiempo porque no los consiguen, porque se tardan en conseguirlos, porque se los roban, por toda una serie de dificultades que son consecuencia precisamente cuando rompes el esquema institucional con el que se venía trabajando anteriormente, ¿no? Entonces, fíjate, pasa una cosa muy, muy, muy interesante. El gobierno actual tiene y tenía una gran desconfianza hacia la institucionalidad del pasado y nos pide que tengamos confianza en su nueva institucionalidad, la cual no está establecida ni definida ni clara en este momento, ¿no? Entonces, definitivamente van a haber problemas. Eso te lo puedo garantizar.
Es un hecho de que va a haber un problema entonces al momento de hacerles llegar este recurso. Entonces, Jorge, ¿con qué mecanismo se podría cubrir el hecho de que pueda llegar el dinero a las víctimas o a los beneficiarios, ¿no? Porque en algún momento decía López Obrador que, bueno, que no se tardaría mucho tiempo, que aproximadamente sería un mes antes de que les pueda hacer llegar este dinero mediante depósitos. Porque ahora lo que dicen es que va a ser el depósito directo para todos aquellos beneficiarios. ¿Confías en este mecanismo? Este es un problema que tenemos, el día de hoy, una nueva nebulosa donde no sabemos cómo se van a destinar los recursos y cómo van a llegar a estos beneficiarios. Y me gustaría poner la sal y la pimienta en esta mesa. Me parece preocupante cuando escuchamos a un diputado de la oposición señalando que debía haber sido el gobierno federal quien señalara cuáles eran los fideicomisos que no estaban funcionando de manera adecuada. Me parece que una de las labores de la oposición era mostrar esto sobre la mesa y me parece que de ambos lados, tanto del gobierno federal como de la oposición, es igualmente vergonzoso que por malas administraciones hoy por hoy paguen justos por pecadores. Y esto me parece que ha generado una brecha entre ciudadanos y los políticos y su clase dirigente, donde no han respondido de manera adecuada al fortalecimiento, uno, de la institucionalidad. Dos, estamos regresando a una época donde vamos a confiar en los buenos deseos y en la buena voluntad del Poder Ejecutivo Federal y del Secretario de Hacienda. Pero ¿qué pasó años atrás? Pasó que aún existiendo esa institucionalidad simplemente fue un llamado a misa de leyes que no se aplicaron. Entonces me parece que esto muestra un estado calamitoso del propio país, donde simplemente aquí beneficiarios de ciencia, salud, están pagando las consecuencias no solamente de un gobierno actual, sino también de los gobiernos del pasado, que finalmente nos llevan a esta discusión, a simplemente elucubrar, decir, por ejemplo, me quedo con una frase, lo decía aquí el diputado, pareciera ser que van a ocupar esos recursos para los temas electorales. ¿Dónde están las pruebas que me acrediten esto? Me parece que esto de lanzar acusaciones cruzadas de ambos bandos, tanto del gobierno como de la oposición, y poner en el medio a los ciudadanos por intereses contingentes, esto es lo que es preocupante. Que la ciencia, la tecnología, la salud, los desastres naturales, las víctimas en este país, a costa de intereses políticos, no puedan gozar de beneficios en el largo plazo y se tengan que supeditar a estas peleas en una elección que va a ser la más grande de la historia. Esto es 30 renovaciones de congresos locales, 15 gubernaturas, más de 1.900 cargos, con una oposición desarticulada y un gobierno preocupado por eternizar su mandato. Entonces me parece que aquí lo importante es ponerse del lado de los ciudadanos y tomar conciencia que esta parece que fuera una pelea de un club privado entre oposición y gobierno, donde lo que menos importa son los ciudadanos y la educación, la ciencia, la salud y todas las áreas prioritarias que tiene este país. Bien, Ricardo, ¿tienes algo que responderle al joven? Está silenciado tu micrófono, Ricardo. Ricardo, no te estamos escuchando. Necesitarías quitarle el mute al... Perdóname. Decía yo que yo nunca he mencionado que estos programas, estos recursos se van a ir a temas electorales. Se van a ir al gasto corriente de la Secretaría de Hacienda. Así lo dice el transitorio que elimina los fideicomisos. Dice claramente que se van a ir a la estabilización del presupuesto. Esto es, insisto, como no van a recaudar lo que tienen que recaudar, van a tapar los boquetes del presupuesto. ¿Cuáles boquetes? Los que el presidente de la República quiere. Es decir, y me voy a explicar muy claramente, cuando tú tienes un presupuesto y los ingresos no te dan, ya no es facultad del Congreso decidir qué sí haces y qué no haces. Quien decide dónde vas a recortar es el presidente de la República de manera totalmente arbitraria y de manera individual. Y eso es donde está mal. No importa si gobierna Morena, el PAN o el PRI. Los recursos públicos no deben de ser destinados por una sola persona. Debe de haber un Congreso, que es el representante popular, y en el caso particular de los fideicomisos y estos fondos, debe de estar la sociedad civil, debe de estar los investigadores, los académicos, los deportistas, los médicos, en fin,
todos los expertos deben de participar en cómo se van a utilizar los recursos. En este caso particular, va a haber recortes, como los hubo en el 2019, como los está viendo en este 2020, en el 2021 habrá recortes. Insisto, no hay manera que se llegue a las metas de ingreso que el presidente dice que va a haber, porque no van a recaudar los impuestos que se dice se van a recaudar, porque no va a haber un crecimiento del 4.5% el año que entra, no va a haber los ingresos petroleros que dicen que va a haber, porque ellos dicen que vamos a sacar 1.85 millones de barriles al día, cuando hoy estamos sacando menos de 1.7. Entonces, los recortes se van a dar, y cuando hay recortes, es el presidente y el secretario de Hacienda los que van a decidir qué no van a ejercer porque no hubo ingresos suficientes. Y estoy convencido que como no hay ningún mecanismo que garantice que ese dinero a la ciencia, a la tecnología, a la educación, al deporte, a la salud, se tiene que dar, pues entonces seguramente no va a llegar. Insisto, no es a temas electorales, es a lo que el presidente de la República diga. ¿Tienes algo que replicar en ese sentido, Jorge, o puedo pasar con Diego? Mira, sí, simplemente, Magda, me gustaría aclarar algo. Me parece que nuevamente regresamos a la pregunta de fondo. Tú le hiciste una pregunta al diputado y le dijiste qué fideicomisos funcionaban bien y cuáles funcionaban mal. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta articulada de la oposición señalando cuáles fueron los que funcionaban mal, cómo evidenciar esta situación y cómo abrir un debate público, una deliberación. Simplemente encontramos acusaciones cruzadas donde nos dice aquí el diputado, no se llegarán a las metas, y al no llegar a estas metas se corre el grave peligro de que los recursos se destinen a otras tareas. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hacían los gobiernos del pasado? Me parece que aquí los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, porque no hay mecanismos como efectivamente, eso sí lo ha dicho aquí el diputado en honor a la verdad, institucionalidad que no ha reforzado no solamente el gobierno actual, sino también los gobiernos anteriores de la oposición. Bien, Diego, ¿qué abonas a esa discusión? Sí, adelante. Un comentario, adelante, un comentario muy específico. Soy abogado, quien afirma debe de probar, quien afirma que en los fideicomisos hay corrupción, no somos nosotros, es el presidente de la República. Nosotros no podemos decir, porque además no tenemos la Auditoría Superior de la Federación, no tenemos a la función pública, no es nuestra función como legisladores decir cuáles funcionan bien o mal. Si es la función del presidente de la República decirnos en dónde hay corrupción y presentar las denuncias correspondientes, porque al final todo mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quien acusa es el presidente, no nosotros. No tenemos por qué ser nosotros los que digamos cuáles funcionaban bien y cuáles mal. El presidente, su obligación, igual que el de la Auditoría Superior de la Federación, igual que el de la Función Pública, igual que el de la Fiscalía General de la República, es iniciar averiguaciones y sancionar a los corruptos y decirnos cuáles no funcionaban bien. Pero hasta hoy yo no lo he visto. Me parece grave que la oposición renuncie a su papel de poder denunciar y poder llamar al Congreso de la Unión a comparecencias también a los distintos funcionarios. Esto me parece preocupante, sobre todo nos ha dejado plantados, la secretaria de Gobernación nos ha dejado plantados, no vienen. Donde la oposición dice, no puedo hacer nada, estoy cruzado de manos. No estamos cruzados de manos, simplemente cuando los llamamos a comparecer, no se toman la molestia de venir. Por eso tiene que haber un Congreso plural y no un Congreso en donde la mayoría de Morena proteja a sus funcionarios públicos. Y a todo esto, Diego, ¿qué opinan los ciudadanos? Porque me queda claro que, bueno, ambas posturas son muy válidas. Por una parte dicen, bueno, a nosotros no nos corresponde el hacer las investigaciones necesarias, señala Alfobín, vemos una oposición debilitada, ¿no? Que también tendría que estar probando, pues, todos estos argumentos. ¿Qué opinan los ciudadanos, Diego? Pues mira, yo creo que aquí respetuosamente le diría a Ricardo, yo creo que sí podían hacerlo, están los informes de auditoría publicados, los informes de la Auditoría Superior de la Federación, podían saber cuáles eran los que tenían irregularidades y cuáles no. De hecho, lo que presentó la doctora Álvarez Bulla, pues se basó muchísimo en esos informes de la auditoría y todo lo que presentó el presidente lo hicieron con base en los informes de auditoría, lo cual muestra que existen los mecanismos para llevar a cabo la rendición de cuentas, pero pues obviamente se quedan ahí en lo que publica la Auditoría Superior de la Federación, y quienes deben construir la política pública pues son precisamente los legisladores, ¿no? O sea, quien decretó la extinción no fue el presidente, Ricardo, fue el Poder Legislativo,
Y creo que el Poder Legislativo, para contestar a lo que me pregunta Magda, pues ya medio al final en el Senado comenzaron a escuchar lo que los ciudadanos tenían que decir, ¿no? Pero yo creo que sí pudieron haber hecho algún tipo de ejercicio donde atendieran a esos ciudadanos que se van a ver afectados, ciudadanos como eran los académicos de los centros públicos de investigación, que podían dar cuentas, que podían rendir cuentas de qué es lo que se estaba haciendo con ese recurso público del cual ellos llevaban a cabo sus proyectos de investigación, ¿no? Entonces creo que les faltó voltear a vernos, les faltó voltear a ver a todo ese sector de la población, que no es el ciudadano de a pie, es el ciudadano que también genera producto para la sociedad, como pueden ser las investigaciones, como pueden ser los creadores. Sí, los escucharon, pero yo no veo hasta qué punto lo que los ciudadanos fueron a decirles cambiaba o no el tono del debate y el tono de la discusión, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, cuando tenemos a una senadora que aprueba y dice a favor, cabrones, ¿cómo se puede sentir una víctima? ¿Cómo se puede sentir un periodista que día a día está contribuyendo a la sociedad y su representante le vota lo que pues simple y sencillamente le deja, lo margina completamente de su participación en la sociedad? Porque gracias a esos periodistas es como nosotros nos enteramos de los tropiezos que está teniendo este gobierno o la oposición o quien sea, ¿no? Entonces, cuando llega un legislador con esa actitud de tanta arrogancia, de tanta soberbia, pues lo único que te puede dar a reflejar es que no le interesa lo que piensan sus representados, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto nos puede servir de experiencia para tratar de construir la oposición, mecanismos más movilizantes, ¿no?, con los ciudadanos, porque estamos nosotros para apoyarlos en ese sentido cuando son oposición, ¿no? Entonces creo que nos invita a buscar mecanismos más creativos de colaboración. Mecanismos creativos de colaboración, eso es nuevo dentro de toda esta discusión. ¿Les parece si hacemos una pausa? Regresamos ya para poder entrar al bloque de conclusiones. Estamos en la recta final de este programa de análisis y debate a fondo. El tema es, bueno, ¿qué sigue ahora? Ya se van a eliminar los fideicomisos. ¿Cómo podemos concluir? Solamente tenemos escasos minuto y medio para que cada uno pueda presentar una conclusión, para que podamos darle una visión general a todo este programa. Así que empiezo contigo, Diego. Pues Magda, vemos un escenario muy preocupante, vemos un gobierno demasiado paternalista, donde lo que nos está diciendo es yo voy a ser el que decida qué apoyo, qué no apoyo, qué proyectos financio, qué proyectos no financio. Por más de que nos prometen que nada va a cambiar, lo cierto es que van a cambiar. Y como bien decían Ricardo y Jorge, pues estamos en una situación del país muy precaria por el contexto mundial, donde no hay recursos y donde obviamente pues van a ser apoyados todos aquellos, digamos, actores que ellos perciben como, digamos, simpatizantes con su proyecto político. Me parece que esto puede ser muy peligroso para todos los ciudadanos de este país, porque no gobiernan solo para su grupo político, sino lo hacen para todos los ciudadanos del país. Entonces, yo me quedo con eso. Vemos una centralización excesiva de parte del gobierno, donde los legisladores están contribuyendo a llevar a cabo, donde no están llevando a cabo su función de contrapeso institucional diseñado por nuestra propia Constitución. Y eso, centralización excesiva, aunado a una gran militarización que se está dando en el país al entregarle el control a los militares de funciones civiles, pues resulta altamente preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir muy alertas como ciudadanos, como legisladores de oposición y como medios de comunicación para precisamente empezar a activar los mecanismos de rendición de cuentas sobre los supuestos resultados que van a obtener este gobierno a través de todas estas modificaciones que está llevando a cabo. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Jorge. Solamente me quedaría decir de Magda, bienvenida al 2021, partidos políticos nuevamente peleando por sus esferas de poder particulares, donde tenemos que preguntarnos si queremos una presidencia imperial o por otro lado queremos seguir con una oposición moralmente derrotada.
Aquí me quedo con una de las frases que se dijo en el bloque anterior. Es necesario tener mecanismos creativos de solución de controversias. ¿Y cuáles son esos mecanismos creativos? Me parece que son el gobierno abierto con 3 principios fundamentales: transparencia, colaboración y participación. Eso es fundamental en este país, sobre todo para que crezca la institucionalidad y nos quedemos sin menos especulación, con tiempos políticos, con tiempos contingentes que afectan lamentablemente planes de largo plazo. Cuando eso cambie en el país y me parece que los políticos vuelvan a ver a los ciudadanos, estaremos hablando de otra situación y de otro país. Que reduzcan la especulación y probablemente también la polarización, Jorge. Me parece que eso es fundamental, Magda, sobre todo porque esto nos lleva a falsos dilemas, a falsos debates, donde parece que en un cuadro smithiano plantean un cuadro de amigo-enemigo, donde simplemente se busca la aniquilación del bando contrario. Y esto no nos lleva a nada bueno, a nada productivo y simplemente a tirarse la bolita unos a otros. Bien, Ricardo, tus conclusiones, por favor. Pues decirte evidentemente que tenemos que buscar alternativas, como bien lo dice Jorge, lo dice Diego, de decisiones a largo plazo. Precisamente los fideicomisos eran un mecanismo para buscar decisiones a largo plazo. Estoy convencido que en ningún lugar del mundo un tlatoani debe de ser el que tome todas las decisiones, deben de ser decisiones colegiadas. Tenemos que migrar hacia una democracia participativa, en donde no solamente los políticos tomen las decisiones, también y sobre todo sea la sociedad civil la que tome las decisiones, porque al final el presidente de Morena, el PRI, del PAN se va, se queda la sociedad civil, se quedan las y los mexicanos, y por eso hay que entre todos buscar construir una recuperación en un momento complicadísimo. Esta es la peor crisis económica desde 1932, caeremos más de 10 puntos del PIB, se requiere buscar cómo generar empleos para la gente que está sufriendo, y eso es lo importante. Y termino diciéndote, estoy totalmente convencido que este no es un tema de corrupción o no, este es un tema meramente recaudatorio del gobierno, y pues es muy lamentable porque estamos precisamente atacando a la sociedad civil que participaba en estos comités, y estamos precisamente atacando a las políticas públicas de mediano y largo plazo para que sean ahora solamente políticas inmediatas, en donde no participan no solamente los políticos de otros partidos, no participa la sociedad civil y ni siquiera participan los políticos del mismo Morena. Hay una sola persona que toma decisiones, eso evidentemente no es bueno, y llamamos como siempre a sentarnos a una mesa de diálogo y hacer un plan de recuperación y reestructura nacional, económica, sanitaria, que tanto requiere este país en estos momentos tan complejos. Bien, retomando parte de todo lo que están comentando en este momento, tenemos un escenario preocupante, fue un cambio sin duda prematuro y no podemos anticipar si tendrá resultados positivos o no, pero la centralización excesiva tiene riesgos grandes y deben de activarse mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas con mecanismos más creativos que reduzcan justamente esa especulación y la polarización para evitar falsos debates. Tenemos que recurrir también a alternativas con decisiones a largo plazo, con una democracia participativa sin autoritarismo. Necesitamos urgentemente una recuperación después de esta debacle económica porque la gente queda en medio de ese fuego cruzado y hoy se necesita un gobierno para todos y no solamente para los simpatizantes del gobierno en el poder. Muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros en A Fondo. Y bueno, pues esperemos en la siguiente se pueda repetir. Hay muchos temas seguramente que debatir. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Diego, Jorge y Ricardo, por esta plática, por este debate en A Fondo. Nosotros así es como concluimos.